Hoy vamos a hablar con Clara Peñalver, autora de Sublimación, publicado por Ediciones B del grupo editorial Penguin Random House. Es una novela futurista muy divertida y original que me ha regalado una lectura entretenidísima. Me ha gustado, por ejemplo, el uso del narrador, cómo va variando las distintas voces narrativas, la historia, el mundo que crea. La verdad es que me lo he pasado de fábula. Pasemos a la entrevista. Se van a encontrar con una sociedad en la que la muerte se utiliza como herramienta de control social, y esto, que parece así como muy amplio, muy informe, podemos acabar dándole precisamente forma con la historia de León, que es un marcado, un chico que se ha criado en los suburbios, que pierde a su hermana, que contra todo pronóstico reúne el dinero necesario para sublimar a su hermana, para convertirla en gas y liberarla a la atmósfera, dándole una despedida digna. Y cuando va por el cadáver de su hermana para darle esa despedida, descubre que ha desaparecido. Y León, y junto con él el gerente del Banco Central de Finados, y junto con él la periodista Elia Melgar, acaban metiéndose en una trama de corrupción en la que los cadáveres no solo nutren el motor, no solo son la gasolina del motor económico de la sociedad, sino que además tienen fines muy oscuros en las cloacas, ¿no? En las cloacas de esa sociedad tan podrida de la que trata Sublimación. Tengo entendido que la novela adapta a una serie para Storytel. Cuéntame un poco el inicio del proyecto. A ver, yo descubrí Storytel a finales de 2018. Me encantó el formato de sus series originales porque era como escribir una serie de televisión pero sin imágenes. Me pareció un reto muy chulo escribir una historia así. Me ofrecí a ellos para escribir un original, como se llaman, y me dijeron que sí. Y en 2019, pues como ya tenía la idea de Sublimación en la cabeza, les ofrecí precisamente Sublimación dividida en los 10 episodios que suelen publicar ellos, pues eso, con un equivalente en audio a lo que es una serie de televisión. Entonces escribí para ellos primero la audioserie, pero como no puedo quitarme el disfraz de novelista, o más bien la esencia de novelista, pues a lo largo del proceso de escritura iba haciendo anotaciones de qué era necesario hacer para convertir ese texto, que era más un guión que una cosa con peso narrativo, ¿no? Que era necesario hacer para convertirlo en una novela. Cuando cerré la audioserie, hice la adaptación a la novela y acabó publicada con mi grupo editorial, en Ediciones B. Qué bien me lo he pasado realmente leyendo tu novela, y nada más empezarla yo decía, tengo que hablar con Clara porque qué divertida es, ya desde la narración, ¿no? Los primeros capítulos que tienen un narrador además como distinto al resto, aunque después vuelve esa narradora. ¿Cómo se hace una novela tan divertida? Porque es muy, muy divertida, muy dinámica además, estás todo el rato como pasando página. Ostras, pues me encanta que me digas eso, porque sí que es cierto que yo, a pesar de que era una historia muy dura, yo me divertía precisamente por esa narradora de la que hablas, ¿no? Es que si no hubiese puesto a esa narradora, al final yo habría escrito un drama que habría sido muy difícil de digerir, porque todos los personajes acaban metidos en lo peor de lo peor, ¿no? La narradora esta da mucha frescura y eso hace que a mí me pique el gusanillo y me apetezca seguir escribiendo y seguir metiéndome y seguir interpelando al oyente, al lector, etcétera, etcétera. ¿Por qué es una novela tan dinámica? Pues porque, de hecho, esto ya me lo robo yo para escribir novela, porque al haber concebido esto como una audioserie dividida en 10 episodios, tenía el gran reto de crear un arco narrativo en cada uno de esos episodios. Es decir, no solo tiene que ocurrir algo a nivel global, no solo tengo que seguir con una historia que empiece en el primer episodio y acabe en el 10º, sino que tengo que hacer que al oyente le pique el gusanillo con lo que le ocurren a los personajes, episodio a episodio, ¿no? Entonces, claro, eso me provocaba que yo quisiera estar metiendo en problemas constantemente a mis personajes para que ese dinamismo no hiciera o no generara la necesidad de abandonar la serie básicamente por aburrimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que al pasar la novela me doy cuenta de que funciona muy bien, porque es como que
cojo, te meto al lector en un problema con el personaje y cuando lo soluciono, de repente hay otro problema y otro problema y otro problema. Y a la vez está la historia central, ¿no? Entonces, a nivel de escritura es muy divertido porque claro, te mantiene muchísimo más atenta a todo. Y creo que, por lo menos por lo que yo he experimentado al escucharla y al leerla, a nivel de lectura es como que estás todo el rato queriendo saber qué ocurre, pero cuando se cierra aparece un nuevo problemita que hay que solucionar, entonces al final acabas enganchadito todo el camino, ¿no? Y con semejante estructura, ¿tienes documentos menores antes de lanzarte a la escritura? Sé que es un caso especial porque era una audioserie, ¿no? Pero haces escaleta, tratamientos. Pues mira, el otro día Andreu Martín, el gran escritor de novela negra, me decía, es que yo tengo toda la historia aquí. Mi problema es ese. O sea, mi problema me refiero porque, claro, yo al final soy una loca atolondrada desde que empiezo hasta que cierro una historia, porque estoy no solo con mi vida normal, sino con mis personajes. Yo diseño un personaje, y digo diseño porque más bien me nace, lo relleno, lo convierto casi en un ser humano, como si fuese un amigo imaginario, y ese personaje es el que a mí me va ayudando a desarrollar la historia. En Sublimación yo tenía esa premisa, la muerte como herramienta de control social. Tengo a un chico que pierde a la hermana, tengo a un personaje que está perdiendo a su mujer, a Dante, y tengo a Elia Melgar, que tiene un objetivo oculto que no puedo desvelar, ¿no? Mi única premisa cada vez que yo me siento a escribir un capítulo, un episodio, con la novela igual, a nivel de novela igual, es qué es lo que va a ocurrir en ese capítulo, es decir, qué problema va a tener el personaje, a qué se va a enfrentar, el escenario por el que se va a mover, y te diría que poco más, a no ser que necesite un cierre claro, es decir, si yo quiero que el personaje llegue a tal sitio, también lo tengo claro. Entonces, lo único que tengo son esos ingredientes sueltos y me pongo a escribir. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor tengo 2 páginas y en mi cabeza no funciona, vuelvo a escribir. Y en mi cabeza no funciona. Es decir, todo ese trabajo que los escritores de mapa, que se llaman, ¿no? Hacen al principio, cuando se hacen su escaleta, su relación de personajes y demás, todo ese trabajo yo lo hago durante la escritura de la novela. También me da una gran ventaja, y es que yo no puedo recurrir a unos papeles a ver si me ha faltado un dato o no, pero lo tengo tan grabado a fuego que es muy difícil que luego tenga incongruencia. O sea, a mí cometo muchos fallos en las novelas, tengo que retocar muchísimas cosas, pero te diría que casi nunca he tenido un fallo de verdad de oye, aquí este personaje iba a hacer esto y al final hizo lo otro y luego esto no cuadra. Eso no me suele pasar a mí, porque no sé, como un amigo con el que estoy a diario y voy haciendo algo con él, ¿no? Es exactamente lo mismo. Una de las cosas más difíciles que yo me planteaba, ¿no? Mientras leía tu novela, que decía, bueno, si yo tuviese que escribirla, ¿no? Además de la narradora, que ya te lo he dicho que me pareció una pasada, es el mundo, la construcción del mundo, ¿no? Con sus normas. Vaya, me parece tremendo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has inspirado? ¿O cómo has imaginado este mundo futurístico, ¿no? Distópico. Pues mira, era por pura necesidad y además me di cuenta, no era consciente de ello, pero me di cuenta cuando la semana pasada en el Festival Valencia Negra me hicieron, como a todos los autores que van, hacen una entrevista y te hacen una serie de preguntas, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿y por qué abandonas la novela negra para meterte en una distopía? Y les digo, mira, es que no abandoné la novela negra. O sea, yo, para empezar, soy carne de thriller. Yo siempre primero me voy al thriller. Luego, si hay algo que no puedo explicar solo con el thriller, pues le doy tintes de novela negra, ¿no? Entonces, lo que me ocurrió fue que tenía una ficción tan podrida que contar que no podía cumplir las reglas de la novela negra como tal, es decir, no podía ser actual. Las del thriller sí las cumplía, pero las de la novela negra como tal no. Entonces, si yo quiero seguir manteniendo ese tinte de thriller y de novela negra, tengo que buscar no buscar el escenario, sino mover el escenario a donde sí que pueda. Es decir, al final la propia historia me pedía un escenario futurista, con lo cual era como que salió todo muy natural, ¿no? Me doy cuenta de eso, me pide la historia algo así y ya me planteo, vale, si estamos en una sociedad en la que lo monetizamos absolutamente todo, tanto como la vida y la muerte,
qué ocurriría con la muerte dentro de 60 años si nosotros seguimos dando rienda suelta al capitalismo tan descarnado en el que estamos viviendo ahora. Bueno, pues al final es que el Banco Central de Finados nació solo. Y lo que fue apareciendo, porque me lo pedía la propia historia, los personajes del Banco Central de Finados, las líneas de investigación, la oscuridad de esos sótanos, la luminosidad del jardín de la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final todo es como si yo fuese caminando sobre un puzzle y cada vez que pongo un pie, ya está la nueva pieza colocada en su sitio. ¿Sabes a qué me refiero? Pues es eso exactamente, ¿no? Me pasó algo así, fue una cosa tan natural que incluso cuando llegó la pandemia, que me fastidió poder hablar de la pandemia, porque esta historia llevaba mucho tiempo, incluso cuando ocurre eso, yo me veo obligada a eliminar todo lo referente a la pandemia de la historia y seguí caminando y aparecieron personajes nuevos en mi camino, o sea, en cada pieza del puzzle que me iba apareciendo nueva, ya había un personaje nuevo que me daba la bienvenida y que me decía, vale, no te preocupes, ven por aquí. Y me iba por ahí, me moví, o sea, es como que yo tengo la sensación de que tengo un proceso creativo como muy, muy lindo, muy intuitivo, muy natural, ¿sabes? Al final luego las crisis de ansiedad, los lloros porque no puedo continuar, todo eso no lo cuento, ¿no? Yo cuento la parte bonita. Pero sí que es cierto que es muy rollo intuitivo y muy es como si viviese en mi propio planeta. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos escribir la novela? Pues mira, la idea nace a finales de 2018 con una conversación con mi amigo José Antonio Muñoz, a día de hoy ya el exgerente del cementerio de Granada, porque ya se ha jubilado. Él me habla de una trama de corrupción en la que se vio envuelto y demás. Yo he estado mucho en el cementerio de Granada, he recorrido mucho el camino del muerto con ellos, la muerte es algo que siempre me ha llamado, ¿no? Me cuenta esto, hablamos también de la sublimación, que hay un loco francés que la quiere instaurar, que por cierto ya se está llevando a cabo en Liverpool, que es una cosa que se hará realidad. Hablamos de esto, ¿no? Entonces yo en mi cabeza ya, ¡pum!, tengo la semilla de la novela. Como a principios de 2019, que es cuando yo ya estoy en conversaciones con Storytel, ya tengo la historia en la cabeza, no montada del todo, no con todos mis personajes, pero sí el mundito empezaba a gestarse. Y lo que es sentarme a escribir de verdad, yo me siento a escribir a principios de 2020, la pandemia me revienta lo que había escrito, y entrego, pues creo recordar que fue noviembre o diciembre, porque además a la vez estaba con el thriller que tengo que terminar ahora, o sea, estaba como a dos bandas, ¿no? Ya que estábamos encerrados, pues estaba haciendo un montón de cosas a la vez sin terminar nada. Muy creativo todo. Cuéntame, Clara, para conocerte más como autora, ¿cuál fue el momento en el que decidiste ser escritora? Ese momento fue muy bonito y muy cargado de miedo. Mira, cuando allá por 2009 publico mi primera novela, Sangre, con una editorial muy chiquitita. En ese momento me doy cuenta de que todo lo que me decía mi gente, ¿no? La gente que me quería, que convertirme en escritora iba a ser el peor error de mi vida, bla, 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 bla. Bueno, pues en ese momento me doy cuenta de que lo de ser escritora es una posibilidad que tengo al alcance de la mano, quizá un poco lejos, pero que la tenía al alcance de la mano. En ese momento decido dejar unas oposiciones con las que estoy para ponerme a trabajar, con el objetivo de ahorrar el suficiente dinero para, en un momento dado, dejarlo todo e intentar dedicarme a escribir. 3 años después, con dinerito en el banco, decido que voy a parar y recibo la llamada de una editora de Penguin Random House, de Cristina Armiñana en aquella época, diciéndome que le habían recomendado mi primera novela, que la querían comprar. Y que aparte de publicar la primera novela en formato bolsillo, que querían empezar a trabajar conmigo. O sea, fue como se alinearon todos los astros, ¿no? Yo fui echando en la hucha todo lo necesario para poder parar y escribir, y llega Penguin y me dicen, oye, que te queremos, y desde entonces estoy con ellos. O sea, que yo que pensaba publicar con Penguin, no sé, soñaba
soñaba con la editorial de Palahniuk y de Stephen King y de Allende, pues no sé, digo, pues a lo mejor con 40 y tantos, 50 y muchos, no sé, a lo mejor que en esa edad consigo ya llegar a Penguin. Y al final tuve la gran suerte de que se cumpliese el sueño antes. Jo, qué chulo. ¿Y cómo te sientes ahora al ver que más que alcanzado, claro, imagínate, o sea, ahora ya Pues mira, te consagrado? digo como muy ilusionada todavía y muy cansada. Ujú. Porque para poder mantenerte como en este mundillo sin hacer otra cosa fuera de la escritura, o sea, yo imparto talleres, hago asesoría creativa, todo relacionado con lo mío, para eso hay que currar mucho porque es un trabajo que renta poco. ¿Qué pasa? Pues que como todos los escritores tenemos la esperanza de que llegue un día en el que una novela pegue un subidón tan grande que por lo menos traiga tranquilidad, ¿no? A día de hoy soy una curranta más, he hecho muchísimas horas, de hecho, para que te hagas una idea, he publicado 14 libros desde 2013, o sea, no he parado nada, más todo lo que he hecho, y pues mira, pues cobro, no sé, como si fuese reponedora de supermercado o como si fuese, no sé, tengo un sueldo muy normalito, pero soy tremendamente feliz. O sea que yo miro atrás y absolutamente cada bache o cada triunfo que me encuentro en el camino me parecen maravillosos, ¿no? Qué bonito y que anima, ¿no? Lo que dices, porque claro, al final es lo que tú dices, ¿no? Que cuando te quieres dedicar a la escritura, esto se ve casi como un imposible y cada vez más, ¿no? Cada vez parece como que se aleja Pero más ¿sabes por ese... qué? Porque pensamos que tenemos la sensación de que es llegar y triunfar, ¿no? O sea, la imagen que tenemos, porque yo la tenía, la imagen que tenemos todos es publico un libro y me hago rico. Publico un libro y ya estoy viajando toda la vida. La escritura es una carrera de fondo. Ujú. Y si eso lo aceptas desde el minuto cero y te conviertes en un currante exactamente igual que el que se levanta para ir a la obra, el que se levanta para abrir su panadería, bueno, el de la panadería no, que se levanta muy temprano, pero el currante, el que tiene que ir a la oficina cada mañana, si nos lo planteamos como algo así, ese sueño ya no es un sueño tan grande, es una cosa más chiquitita y más abarcable, más asumible, ¿sabes? Y luego lo de siempre, Tony, si no funciona, yo siempre estoy dispuesta a dar un pasito atrás y buscarme las habichuelas por otro lado. Es decir, yo no me obceco con esto y aquí es donde me voy a quedar, ¿no? Pasa que tengo la gran suerte de que cuando curro mucho y me esfuerzo mucho, los frutos y los resultados llegan. Con lo cual, pues, aquí me quedo, ¿sabes? Claro. Hombre, espero petarlo algún día, pero ahora mismo me vale. Hombre, vas bien, ¿eh? Vas bien. Voy bien, sí, voy bien. No, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Creo que incluso es una enfermedad de nuestros tiempos en todos los ámbitos, ¿no? Pero la filosofía del petardazo, ¿no? El triunfo, y Lo si no veo lo también en el consigues, cine, ¿no? En el cine de emprendimiento, o sea que o lo petas ya el día uno, si no ya eres un fracasado. es que no. Yo estaba dispuesta a escribir para otros. O sea, yo lo único que quiero es escribir en esta vida, porque básicamente, y ahora que soy mamá, todavía me doy cuenta más, ¿no? Porque mi madre dice, a que no hay nada más importante que tener un hijo en esta vida. Y digo, hombre, mamá, pues sí, es muy importante para mí mi hija, pero para mí escribir, o sea, es que es mi identidad, es mi esencia, ¿no? Y yo, si no ganase dinero con esto, yo escribiría para otros, porque escribir no escribo mal, o sea que al final, pues mira, si no me fuese bien así, pues no sé, a lo mejor le pondría palabras a alguien con poca capacidad para poner palabras, pero con mucha capacidad para vender. Curioseando tu página web he visto lo del método de habitación sellada. Háblame un poco de qué es Te lo, eso. te lo he descrito antes, mira, te lo he descrito antes cuando te he explicado qué es lo que yo necesito para escribir cada capítulo. Ajá. Cuando empecé en esto, cuando me llaman de Penguin, tuve un ataque de inseguridad brutal, porque claro, yo era muy chiquitita, literariamente hablando, tenía muy poca formación, no sabía nada, entonces le pregunté a mi editora que si hacía un máster, que si hacía, no sé, qué podía hacer para ser mejor escritora. Y me dijo que me desaconsejaba algún cursos y formaciones porque tenía un estilo ya narrativo muy marcado y tenía ella miedo de que formándome con otros autores, con autores que te dieran un caminito, pudiera perder ese estilo, ¿no? Me asusté más y hice lo que hago siempre que me da miedo, que es empezar a leer a saco, bueno, a leer, a ver charlas, a hacer cursitos de otro tipo. Entonces,
exploré mucho el campo de la psicología, el campo de la neurociencia, un montón de campos de conocimiento diferentes y acabé configurando mi propio método creativo, que es con el que yo escribo mis historias. Es tan sencillo como utilizar una habitación imaginaria para inventar historias. Y en esa habitación imaginaria, las 4 paredes son los lienzos en blanco que yo voy rellenando, y esos lienzos son los ingredientes básicos de una historia: los personajes, el conflicto que genera la trama, el escenario y el desenlace. En el suelo de la habitación yo tengo todo lo material, todo lo que necesito para escribir, y en el techo todas esas estrategias que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Ese método es lo que a mí me permite escribir de una forma más intuitiva, porque tengo interiorizadas las historias, y luego es lo que me permite pues trabajar como asesora creativa, ayudando a otros a concluir sus proyectos, o también escribir libros para peques contándoles cómo se inventan historias, ¿no? Al final es como un método que es un método creativo que se puede exportar a un montón de campos, pero que empezó siendo mío, que lo utilizo a diario para trabajar, y que cuando estoy muy bloqueada, incluso tengo unas plantillas ahí horrorosas para poner aquí esto, aquí lo otro, como los niños pequeños. Al final es el secreto de la habitación sellada, es trabajar divirtiéndome. No entiendo otra forma de trabajar. Qué importante lo que dices. Antes has soltado alguna pincelada, pero cuéntame alguna manía o hábito como escritora. Mira, te voy a contar la más ridícula de todas y la que yo creo que es la más bonita. La más ridícula es que castigo a los bolígrafos. A los bolígrafos y las plumas. Si me pongo a escribir y ese día o durante 2 días seguidos no he avanzado nada con una pluma en concreto, la meto en un cajón y no la saco hasta mucho tiempo después, pero además que me enfado. O sea, es una cosa horrorosa. Y la segunda te la puedo enseñar aquí. Yo escribo a mano mis historias. ¿Toda novela está escrita a mano? Sí, yo lo que hago es que tengo, verás, a ver, ay, no me he traído el otro cuaderno. Suelo tener un cuaderno en el que hago un pequeño, si ya estoy metida en vereda y no quiero que se me olvide algo importante, me hago como toda el recorrido de lo que voy a escribir en ese momento, en la hora siguiente, ¿no? Con flechitas y con palabras sueltas, y luego me voy al cuaderno y escribo el capítulo. Aquí, por ejemplo, me había bloqueado, pues cojo y escribo un trocito con sus flechitas y un poquito más desarrollado, y luego sigo. Voy utilizando distintos colores, o sea, al final conservo esa parte romántica de la escritura a mano. Mi primer borrador está aquí, y además me siento muy feliz con esto porque cuando tú escribes, tú te dedicas a escribir, cuando escribes a ordenador el primer borrador y lo arreglas, luego ya no sabes qué fallos cometiste y no sabes dónde metiste la gamba, o no sabes qué habías hecho antes que a lo mejor brillaba un poquito más que lo de ahora, ¿no? Entonces, o copias y trabajas sobre sucesivos archivos, que al final eso es engorroso, o pues tienes aquí la prueba viviente de que es lo que has hecho fatal, que es lo que has hecho bien. Aquí hay algunos capítulos que los tengo escritos por 3 veces en el cuaderno y luego ya los paso a ordenador. O sea, para mí es la forma más linda, más viva que tengo de tocar mi literatura. Y luego encima tengo cuadernos preciosos que los voy dejando en una estantería, y espero que cuando tenga 90 años, pues no sé, que haya una pared completa en mi casa llena de cuadernos rellenos. Qué bonito, qué bonito. Además, es que me parece súper útil, ¿no? Porque al escribir a mano también, pues, por una parte puede ser más escritura automática, si lo queremos decir así, pero además también razonas, creo que un poco más que solo el teclear, ¿no? Es que ahora viene la parte de la neurociencia, ¿vale? Las vías neuronales que utilizamos a nivel creativo escribiendo a mano son completamente distintas a las que se emplean cuando escribimos a ordenador, ¿no? Es como si estuviésemos, o sea, esto para mí, yo que soy motera, esto para mí es la carretera secundaria, lo voy disfrutando absolutamente todo. Lo otro es la autopista, ¿no? Yo pago el peaje y los arreglos son mucho más de aquí, ¿no? Son mucho más pensados. O sea, eso en mi caso, ¿no? Pero sí que es cierto que la escritura a mano tiene unas vías neuronales completamente diferentes y tiene mayor capacidad de potenciar el proceso creativo y de ayudarnos a entrar en flujo. Ojo, los escritores que están totalmente acostumbrados a escribir con ordenador,
al final esas vías neuronales las tienen de esa forma, ¿vale? O sea, no quiero yo decir que mi forma sea la más adecuada, pero sí que es cierto que a mí a nivel creativo la libreta me da algo que no me da el ordenador. Si yo tengo que hacer a toda prisa un texto o un relato o algo, al ordenador yo sé que le va a faltar como mínimo el alma, o sea, un poquito de alma, ¿sabes? No va a estar como a mí me hubiera gustado que estuviese. Dime, Clara, ¿qué libros y autores te gustan? ¿Cuáles son tus referencias? Pues mira, una mezcla muy, muy rara. Y además, por ejemplo, con Sublimación me fui a los clásicos, clásicos que ya había leído mucho, Fahrenheit 451, a Orwell lo volví a leer porque tiene mucho de Orwell, de 1984, de Rebelión en la Granja. Bueno, tiene un amago de Rebelión en la Granja que al final queda en nada. Las novelas de Philip K. Dick, Ubik, por ejemplo, ha sido una gran inspiración para esta novela. Eso con la anterior. Ahora, el otro día que ya estaba desempolvando la historia que tengo que terminar, porque la tengo que entregar a final de verano, pues el otro día rescaté los libros que me sirven de inspiración para esta novela, porque normalmente yo me engancho no solo a un autor en el contenido, sino al estilo narrativo. Uh-huh. Entonces rescaté Ventajas de viajar en tren y anda, mira, al final aparece la misma palabra, Tren nocturno de Martín Amis, porque tienen un estilo narrativo muy directo, el uso de los diálogos me va muy bien para esa historia. O sea que al final Paul Auster también es un buen apoyo en esta novela, en este caso todos masculinos, pero casi siempre leo muchísima escritora. Nozón, por ejemplo, también me sirve para Amélie Nothomb, también para esta, y que no se me olvide, Samantha Schweblin. Al final son estilos narrativos como muy trabajados, pero muy eficaces, muy rápidos, muy, ¿sabes? Muy ágiles, ¿no? Y lo que hago es que mientras estoy escribiendo, voy leyendo a esos autores que me ayudan a dejar todavía más limpio y más potente ese estilo narrativo que yo quiero tener en cada una de las novelas. O sea, que fíjate qué mezcla tan extraña de autores. O sea, que lo que menos leo es thriller. El thriller lo leo cuando quiero relajarme. Punto. Ajá. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto? Ya como última pregunta. Pues hoy contaría... Ay, es que tiene una premisa muy chula, pero no la puedo decir. Eso no, obviamente. Pues, pero pues mira, ¿regresas un poco al thriller o nos quedamos en el vuelvo mundo totalmente al thriller. Ahora mismo, básicamente porque es una historia que tenía empezada desde antes. La novela anterior a Sublimación fue una novela negra muy estilo clásico. Además, de hecho, con personajes que eran muy clichés, ¿no? En este caso vuelvo al thriller, un poco atolondrado, sin ningún tipo de regla. Y básicamente es un personaje femenino que se encuentra con un montón de tropezones a lo largo del camino y que tiene que averiguar, o sea, escarbando en sus recuerdos, quién es el que está intentando destrozar su vida y cargársela a ella. Podríamos hacer un equivalente sin parecido absoluto al estilo, ¿no? Cuando leí El psicoanalista, me pareció una historia muy chula que metida dentro de un thriller más, porque es un thriller muy frenético, pero luego se alarga mucho, ¿no? Sí. Entonces pensé, a ver, ¿cuáles son las reglas de esta historia que hace que funcionen tan bien y qué es lo que hace que yo luego me quiera ir de esta historia porque ya me está resultando, o sea, es como el thriller acaba durmiéndose, ¿no? Sí, a mí también me pareció, la verdad. Exacto, pues entonces saqué las reglas de lo que me molaba de las estrategias narrativas de esa historia y las intenté adaptar a mi forma de escribir y a mi forma de crear historias. Ya veremos si gusta lo que sale. Bueno, de momento sí, o sea, pero bueno, de momento vamos a disfrutar de Sublimación, a recomendar a las personas que están viendo el vídeo la lectura de Sublimación, que es una historia muy chula. Y además lo que he dicho, bueno, a mí me ha emocionado primero por la trama de Dante, ya te lo digo de manera personal, que me ha emocionado mucho su historia personal. Sí, y bueno, sin hablar del final, por supuesto, pero que además es muy divertida por la narración, por los hechos. Muchas gracias. Muy divertida. Enhorabuena, Clara. Muchísimas gracias, Tony. A ti.